Tiene la palabra el señor senador Clos. Gracias, señor presidente. Es imposible abordar este tema puntual porque no estamos hablando de un tema general, sino un tema puntual, una solicitud de un juez que de alguna manera toca no solamente al Senado, sino a la historia de nuestro país, porque es nada más y nada menos que una expresidenta por 2 periodos. No se puede avanzar sin previamente hablar de lo que son los fueros, más allá de lo que son las cosas puntuales como esta de la autorización del allanamiento. Por ahí uno escucha en los medios y en lo que hoy ocurre en la política argentina, como que el fuero es una cosa rara propia de nosotros los senadores de la Argentina y que lo que estamos acá adentro inventamos una ley de fueros para protegernos. Nada más equivocado que esto. Los fueros tienen mucho tiempo en la historia. Específicamente tienen su origen en las monarquías parlamentarias, porque sabemos que en aquellos regímenes absolutistas el rey avanzaba y con mucha fuerza sobre todos aquellos que pensaban distintos. Entonces los fueros surgen desde aquellos tiempos para proteger en las monarquías parlamentarias la independencia de criterios de los legisladores. Y esto, luego también lo vamos a ver en la extinción de dominio, cuando sobrevienen las revoluciones, la francesa, las independencias de Estados Unidos, luego también nuestra Constitución, vienen con un cúmulo de legislaciones que le dan rango constitucional justamente para proteger el funcionamiento de la política. Y la ley de fueros existe entonces en todos los ordenamientos jurídicos. No es el argentino, no caigamos en esta lógica de que se junta mucha gente y dice que tenemos que renunciar a los fueros o sacar los fueros porque eso es un privilegio. No pueden estar equivocadas todas las constituciones del mundo, no pueden, porque la historia muestra que la política no es fácil. Y si uno analiza puntualmente lo que es la legislación de fueros de la República Argentina, casualmente es una de las más restrictivas que hay en el mundo. Nosotros, en imperio de esa ley, la 25320, que se ha citado acá, lo que solamente existe es una imposibilidad de avanzar sobre el arresto del legislador. Arresto que es una excepción para todos los argentinos. La prisión preventiva es la excepción, no es la regla. Pero en el caso de un legislador, justamente para que pueda ejercer sus funciones, está previsto esta inmunidad, no de proceso, como bien se ha dicho acá, sino la inmunidad de arresto. En el derecho comparado, la inmunidad o los fueros son mucho más extensos. Algunos incluso van más allá del mandato del legislador, como ocurre, por ejemplo, con la tutela sindical en la República Argentina. Un delegado gremial termina su mandato y tiene por más tiempo también su tutela sindical, porque se supone que puede ser objeto luego también de persecuciones. Hay otros casos en el derecho comparado, y mucho se da esto en los países descentralizados federales, donde ante una cuestión de un desafuero no van interfiriendo los jueces de la primera instancia, va directamente a jueces superiores sobre la Suprema Corte. Por ejemplo, para evitar que en un país federal, en una provincia, se ensañe un determinado juez con un determinado legislador. Digo para que veamos que nuestra legislación lejos está de ser de aquellas más permisivas, muy por el contrario. Es una legislación que sale también de un conflicto y que establece criterios muy claros. Ahora bien, todo esto termina con un pedido de allanamiento. Entonces uno dice, los fueros tienen que ver con la libertad de la persona. Y yo decía que la libertad es el principio básico constitucional, no porque se nos ocurre a nosotros, que solamente corre riesgo en el avance del proceso, que hoy está avanzando y avanza para cualquier legislador, si ocurren 3 posibilidades. La primera, la posibilidad es cometer delitos. En este caso, con la cantidad de delitos que se imputan, en ejercicio de una presidencia no hay posibilidad que lo esté cometiendo. Posibilidad de fuga, no he visto nunca a la expresidenta con voluntad de fugarse.
Y aparece el tercer elemento, que es el entorpecimiento del avance de la justicia. Y entonces uno podría decir, sí, tenemos que permitir en las condiciones de la legislación, es decir, con la autorización de todos nosotros, ese allanamiento, que es lo que nos aprestamos a hacer en este momento. Entonces quiero dejar absolutamente claro que esto que estamos haciendo es cumplir con una legislación de las más restrictivas que hay en el derecho comparado, la nuestra, que no hay inmunidad de proceso, que no hay inmunidad del domicilio, que sí hay una inmunidad del arresto. Fíjense que cuando uno mira no el derecho comparado, sino mira lo que está ocurriendo en el mundo, porque la política no es un juego de jardín de infantes. Lo que está ocurriendo en el mundo también tiene que ver con el abordaje de los delitos comunes, porque en el juego de la política, que no es el jardín de infantes, el poderoso tiene ganas de bandearse de vuelta y de condicionar al que piensa distinto. Entonces muchas veces no le está buscando por un delito cometido en la función pública, sino por delitos comunes. Hay un caso que lo leí estos días y busqué varias información, el de Rafael Correa. Tiene pedido de captura internacional por un delito de tentativa de secuestro ocurrido y juzgado en Colombia, para que veamos cómo se juega fuerte en la política y para que veamos que no nos podemos dejar llevar por masas que a veces piden cosas sin mirar lo que es el derecho comparado, porque esta institución existe para proteger el funcionamiento de la política y de los poderes del Estado. Así como el pedido de allanamiento necesita una autorización para proteger el funcionamiento de la justicia, nos guste o no nos guste cómo funciona, también el Congreso tiene pautas para tener esa protección. Y la Argentina, justamente la Argentina, no es un país sencillo en el juego este de la política. Esta es la misma Argentina, y no voy a juzgar ni decir que unos son parecidos a otros, pero si no son datos objetivos, que fusiló a Liniers después de haber sido el héroe de las invasiones inglesas, cuando nos defendió de los ingleses. Es la misma que se sospecha que hizo a desaparecer a Moreno en el Atlántico, es la misma que fusiló a Dorrego, es la misma de unitarios federales, la muerte de Urquiza, es la misma que dijo barbaridades y le metió preso a Hipólito Yrigoyen, es la misma Argentina que dejó 18 años afuera en el exilio a Perón. No es una Argentina fácil, y es una Argentina que merece que tengamos instituciones que dejen funcionar la justicia, pero también cuidar el funcionamiento de la política, que, insisto, no es un juego de señoritas. Por eso, convencidos de que la institución de los fueros es una institución que corresponde y está bien, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Convencidos de que la libertad, no solamente de los legisladores, de cualquiera de los muchachos que nos ayudan en el recinto, es clave a la hora del proceso. En la instrucción, salvo caso que existan esos tres elementos, no se puede afectar la libertad de las personas. Pero también convencidos de que se debe facilitar el funcionamiento de la justicia, nosotros vamos a acompañar a esta autorización con las limitaciones razonables que están escritas para que pueda llevarse adelante los allanamientos en las tres propiedades. Última reflexión, defendamos la política. Defendamos la política, porque si no, nosotros pensamos que esto le toca a los que estuvieron en el mandato tiempo atrás. Pero esto no es así, esto no está pensado para esta dirigencia. ¿Ustedes creen que el constituyente de 1853 o el de tantas reformas o el de 1994 pensó en este momento? No, pensó en una matriz que se repite y que se va a repetir. Y guarda que venga un día alguien y diga, che, mirá, fue delito el dólar futuro, le costó 70.000 millones de pesos a la Argentina el dólar futuro. Entonces otro va a venir a decir, ah, no, pero las LEVAC son 10 veces más delito porque le costó 700.000 millones de pesos por año en intereses. Son decisiones de Estado que podrán ser burradas o malas decisiones, pero no son delitos y no podemos poner a la política en el constante manto de la sospecha. Entonces, dentro de este criterio, defendiendo nuestra legislación vigente y dentro de nuestra legislación vigente, defendiendo la libertad, entendemos de que se debe autorizar los allanamientos. Muchas gracias, señor presidente.